Santo sea el Señor. Bendito sea tu nombre, mi Cristo. Una marca en cada esquina de sus pies, el sonar del corazón a flor de piel. Un insulto por un segundo y sin piedad, mas su boca en silencio, en silencio. Un minuto Santo mi Dios. más duro y cruel, una copa tan difícil de beber. Mil agravios a su nombre y a su voz, mas sus brazos abiertos, esperándonos y perdón, Santo mi Dios. Bendecido sea tu nombre, mi Cristo. Bendito tú eres, mi Dios. ¿De qué manera? Unos ojos lastigados por el sol, un suspiro entrecortado en el dolor, unas manos restringidas en la cruz, Santo mi Dios. Elizabeth Merlín, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y libre. Santo mi Dios. Santo tú eres, mi Cristo. ¿De qué manera? Santo sea el Señor. Bendecido sea su nombre. Santo y bendito tú eres, Cristo Jesús. Santo sea el Señor. Alabado y bendecido sea el nombre de Cristo Jesús. Muy bendecida noche a cada uno de aquellos que se vayan a conectar, aquellos que vayan a ver estas reproducciones, aquellos que lo vean mediante el canal de YouTube Tiempo de Adoración, Ángel Machicote. Le damos la gran cordial bienvenida a cada uno de los que se vayan a conectar y ver esta programación. Otro día más para seguir agradando al Señor, ya que todo lo que nosotros hacemos y hagamos en nuestras vidas sea para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Mediante las oraciones, mediante las alabanzas, mediante todo aquello que nosotros hagamos para su gloria y su honra. En esta bendecida noche hay un tema que es popular y es una demanda de una señal. Los fariseos para aquellos tiempos querían que Dios le diera una señal, pero ellos se basaban
porque ellos eran unos falsos, ellos eran unas personas que en realidad ellos escribieron las leyes, pero no las vivían, básicamente. Y ellos no creían que Jesucristo era el Mesías que venía a salvar a la humanidad. Mediante a todo esto, nuestro Señor Jesucristo en un momento dado se sintió indignado en el porqué, en la hipocresía que él notó y veía desde un principio de lo que eran esos fariseos. Y el tema de esta noche demanda de una señal en Marcos, capítulo 8, versículo del 11 al 12, y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo, versículo 12, en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación de ciertos digo que no se dará señal a esta generación? Dios añada bendición a esta su santa palabra. Dios Padre Celestial, gracias te doy, Cristo amado, Padre, porque tú me permites traer otro mensaje más de parte tuya, mi Dios. Padre, estés aquí a mi lado, no te apartes de mí, pon palabras tú en mi boca, pon carbón encendido en mis labios, y que esta palabra fluya a través de tu palabra y de tu promesa. Bendice a todos aquellos que se vayan a conectar, los que se conecten luego, y que todo sea dirigido por medio de tu nombre, Padre Celestial. En tu nombre te lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Este capítulo, Jesús nos muestra el se encuentra contrarrestado a la oposición. La oposición eran los fariseos, que ellos no creían en que Jesucristo era el Mesías del mundo. Pero esto nos deja claro una cosa, lo que es la hipocresía, el egoísmo despiadado de los fariseos. Todos conocemos lo que fueron los fariseos para aquellos tiempos, tanto los escribas como los fariseos. Ellos fueron las mismas personas que negaron a Jesucristo. De frente era una cosa y por la espalda era otra cosa. Y por eso nosotros podemos entender que eran personas egoístas, que eran personas que su hipocresía era tan grande que ellos hasta le pedían señales cuando ya Jesucristo había alimentado a un pueblo, a 5,000 personas y una multitud. Y me voy más atrás un poco, en el capítulo 8. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hacen 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Ahí fue cuando nuestro Señor Jesucristo hizo el milagro de los panes y de los peces. Los fariseos, con todo y con eso, para ellos no era una señal. Ahora, ¿quién sería? Señales, ellos querían más señales más milagrosas.
En ese tiempo, ellos le dicen, los escribas, los fariseos, perdón, a nuestro Señor Jesucristo, que si Él hacía lo que hizo Elías detuvo la lluvia, pero luego oró al Señor para que lloviera nuevamente. Esa clase de milagro era lo que ellos querían que nuestro Señor Jesucristo hiciera. Pero hay una cosa y un problema en todo esto. Jesucristo no vino para bajar lluvia. Jesucristo vino para salvar a la humanidad. Que si ellos no se arrepentían, ¿cómo ellos iban a escuchar las señales o atender a las señales del tiempo que Jesucristo nos está diciendo que viene para la humanidad? Ellos lo que querían era ver acciones. No le bastó ni con los panes y los peces. Ellos querían ver otras clases de milagros. Pero nuestro Señor vino a este mundo a salvarnos, a darnos ese regalo precioso que es el de la vida eterna. Marcos 8, 11, 12 nos quiere decir que en este mundo de hoy buscamos señales y confirmaciones para cada decisión. Y eso es una realidad. Hoy en día nosotros siempre buscamos señales, confirmaciones que el Señor nos dé en sueños, revelaciones o por medio de alguna persona, ya sea un anciano de la iglesia o una persona que esté lleno del poder del Espíritu Santo. En esto le llaman a los profetas, pero profeta que sea guiado por Dios. Porque hay veces que dicen señales que no son señales nada y son cosas engañosas que nosotros no podemos estar prestando la atención a esas cosas. Simplemente el Señor nos revela por medio de sueños, por su palabra, por visiones y etcétera, etcétera. Por sin número de cosas, el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Ahora, esto nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra fe. Si nosotros queremos señales, si nosotros queremos confirmaciones, si nosotros queremos que Dios nos revele cualquier cosa que Él tenga que revelarnos, tenemos que orar con fe. Porque la fe es la que hace las cosas posibles. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando nosotros hacemos las cosas por esa fe poderosa y salvadora de nuestro Señor Jesucristo, todo nos va a salir bien en esta vida de hoy. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este mundo de hoy. Tener fe. Fe para que Dios haga justicia con aquellos que hacen injusticia de las demás personas. Porque eso se está viendo mucho hoy en día en esta vida de muchos que supuestamente son dirigidos por Dios, pero no lo dan a demostrar y hacen lo contrario acerca de lo que es la cosa del Señor. Por ahí hay un tema de que hay muchas personas que a veces es como los escribas y fariseos. Uno decía una cosa, aquel le iba y le llevaba a otra, y aquel le llevaba a otra, y cuando iban a ver, lo que llevaban es una mentira. Así eran estos fariseos. Eran orgullosos, mentirosos, engañosos, hipócritas. Porque así se vive hoy en día también, con esa hipocresía de que soy tu amigo, tu hermano, y por detrás te dan la puñalada. Y eso es lo que a veces nosotros tenemos que ver en esta vida de hoy. Tenemos que vivir en unión y armonía, a pesar de las cosas que suceden
en la vida, porque estamos en un mundo de transición. Y es como nos decía la hermana Elizabeth Merlin ayer, de que si hay una persona le dice algo a alguien, esa persona le dice otra cosa, y siguen añadiendo, cuando vienen a ver lo que tienen es un bochinche. Bochinche es enredar las palabras de una persona para que otro quede en vergüenza. Y eso está viviendo y se está viviendo hoy en día en el mundo de hoy. Vive Jesús, Dios te bendiga. Pero cada señal que nosotros podamos coger de nuestro Señor Jesucristo es para el beneficio de cada uno de nosotros. Porque la fe es bien importante en cada una de nuestras vidas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también está la manera en que percibimos las manifestaciones de lo divino. Cuando hablamos de las cosas divinas, estamos hablando de las cosas que vienen de parte de nuestro Señor Jesucristo. Aquellas cosas que hay muchas ocasiones que nosotros decimos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucedió esto otro? ¿Por qué sucedió lo contrario? Porque lo que sucede es que en muchas ocasiones la persona no ora con fe. La persona no tiene una fe contundente para con las cosas que vienen de la parte espiritual y vienen de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchas personas que son como los escribas y los fariseos. Y hay que tener mucho cuidado. Hoy en día hay muchas personas dañándole testimonios a los demás. Muchas personas que le dicen una cosa y por celos y por quizás alguna otra razón, lo que hacen es hacerle daño a los demás. Pero cuando estas cosas suceden, lo que hay que hacer es seguir orando más y más y más por esas personas. Para que sea Dios quien trabaje en sus vidas. Nosotros no podemos cambiar nada, igual que los fariseos. Ellos no podían cambiar nada. Ellos podían hacer la ley, pero si no tenían señales, y ellos jamás, igual que aquellos que no están creyendo en nuestro Señor Jesucristo, ellos no van a tener señales de parte del Señor. Así pasó con los fariseos. Ellos no iban a recibir señales. Ahora, en el versículo 11, cuando nos dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señales del cielo para tentarlo. Esto nos deja una enseñanza muy bella, que Dios quiere manifestar sus señales a través de nosotros. Dios, cuando nosotros le buscamos en espíritu y en verdad, Él quiere dejar en nosotros reflejado de que si nosotros oramos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque hay muchas personas hoy en día que oran nada más que por Jesucristo, no creen, parece, que en el Espíritu Santo ni en Dios Padre. Pero si nosotros oramos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso se va a manifestar en las personas. Por eso es que vienen los milagros hoy en día. Que hay personas que oran, no importa la distancia, no importa el momento ni el tiempo. Cuando oramos, pero con fe, con una fe poderosa de parte del Señor, existen los milagros, existen las sanaciones. Estos fariseos querían que Dios fuera como hizo Elías, que detuvo la lluvia y que después volvió y oró por lluvia. Jesucristo no vino a la tierra para ese propósito. Jesucristo vino al mundo para sanar, salvar y
librarnos de la muerte. Cuando hablamos de la muerte, es librarnos de la muerte espiritual. Hoy en día hay muchos que están muriendo espiritualmente. No importa de qué hable ni nadie hable, usted no deje de buscar de Dios, porque a la larga el que va a juzgar a las personas es nuestro Señor. Pues nosotros tenemos que seguir buscando, llevando esta palabra, porque Dios nos envió a nosotros, no fue un hombre que nos puso a llevar y a predicar el mensaje de la palabra de Dios. Hay muchas veces que hay muchos fariseos, especialmente en las redes sociales, que lo que hacen es que se meten para ver las fallas de los demás, para ver la forma de vivir de los demás. Y que dicen y que son amigos, pero no son nada. Por eso hoy en día hay que tener mucho cuidado con las señales que se presentan en las redes sociales, porque no todo aquel que me dice amén, gloria a Dios, va a llegar al reino de los cielos. No todo aquel que es consagrado supuestamente no va a llegar al reino de los cielos. Nosotros todavía no sabemos si vamos a ser salvos o no, porque estamos viviendo bajo una gracia divina, una gracia de Dios. Por eso los fariseos querían que Dios le enseñara señales. Pero como una persona hipócrita, como una persona egoísta, como una persona de esa magnitud va a recibir señales. Porque el día que suenen las trompetas, lo único que van a escuchar esas trompetas son aquellos que van a ser salvados. Así que hay que tener cuidado, que cuando llegue ese momento, por lo menos estar apuntado en el libro de la vida. Aunque si con todo y esto, no estar seguro, porque nadie está seguro de que va a tener una salvación. Siempre hay algo oculto. Siempre hay personas que tienen cosas ocultas. Pero como todo en la vida se sabrá y saldrá a la luz. Eso dice la palabra de Dios. Todo va a salir a la luz. Y hay una persona que tiene algo, pero bien oculto. Porque cuando tú das tu testimonio, tú lo das porque no importa lo que tú fuiste en el pasado a lo que tú estás haciendo ahora. Pero esa persona cuando se le habla, oye, ¿por qué tú tuviste un caso federal, vamos a decir? Y se molesta que tú le preguntes, es porque tiene algo oculto. O ha sido un violador de niños, o algo está sucediendo con la persona que no le gusta que le hablen de esas cosas. Este servidor nunca mató, andaba con armas, usaba droga, fui adicto a las drogas y toqué todo lo más bajo del mundo. Pero estoy aquí y seguiré aquí hasta que Cristo nos llame. Y si voy a ser salvo, yo no tengo miedo, porque muchas cosas yo hice en mi pasado, pero ahora estoy en otra vida con Cristo Jesús. Y buscando esas señales de Dios cada día más y más y más. Porque hay que buscar del Señor, sin importar de que hable de usted, sin importar de aquel que lo señale, sin importar de aquel que hable mentira como los fariseos. Tenemos que seguir hacia adelante en el Señor. Paula Garay, Dios te bendiga, bendiciones. Dios quiere manifestar sus señales a través de nosotros, manifestándose en nosotros. Y si nosotros estamos fortalecidos y dirigidos por medio del Espíritu Santo, vamos a lograr hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y nosotros somos señales de Dios, porque Él nos ha transformado a cada uno de nosotros.
Cuando Dios transforma a una persona, siempre hay un fariseo que quiere detener ese proceder de esa persona. Así fue y lo que sucedió con Jesucristo. Los fariseos querían ver muchas más señales. Ellos no se conformaron con sanar los enfermos. Ellos no se conformaron con que los cojos andaban. Ellos no se conformaron con todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo a través de su ministerio en 3 años y medio. Pero fueron ellos mismos los que lo acusaron injustamente. ¿Cuánto no hay hoy en día en el pueblo de Dios de igual forma y manera? Quieren tumbar los ministerios de las personas. Quieren destruir a la persona. Pero usted no le haga caso. Nadie le puede hacer caso a lo que diga el hombre. Hay que hacer caso a lo que Dios hace en nosotros. Hay que hacer caso a lo que Dios dice de nosotros. Y en muchas ocasiones tenemos que chequear nosotros mismos qué es lo que nosotros queremos para Dios. Pero seamos presencia de Dios en nuestros círculos de vida. Tenemos que presentarnos que somos personas de Dios. Que somos personas que llevamos la obra de Dios. Ya va para 5 años yo viviendo en este lugar. Yo vivo solo. No tengo amistades. No he conocido a nadie. Y sigo hacia adelante en nuestro Señor Jesucristo. Y por ahí es que vienen las cosas hoy en día como los fariseos. Oh, si tú eres cristiano, dame una señal de que tú lo eres. Tú lo puedes ver en la persona. Su forma de vestir, su forma de actuar, su forma de conducirse, su conducta. Son señales que Dios hace para que nosotros nos reflejemos a la humanidad. Y hay que hacer la voluntad de Dios. Porque si no hacemos las voluntades del Señor, no vamos para ningún lugar, como dicen por ahí. Pero tiene que ver con el círculo de nuestras vidas. Hay personas que piden confirmaciones a Dios para tener una ayuda idónea. Eso es malo. Eso no es malo. Si anulan un matrimonio y la persona libera a la otra persona, uno puede enamorarse, ¿por qué no? O uno puede pedirle una ayuda idónea al Señor. Son cosas que no son malas, pero para otros ya están señalando y diciendo que eso es un pecado. Y ahí es que está la confusión del ser humano hoy en día. Quieren ser juzgadores, cuando el único que juzga es nuestro Dios. Así eran los fariseos. Querían juzgar a Jesucristo. ¿Cómo tú vas a juzgar al Hijo de quien te envió para la salvación de la humanidad? Pero ellos no creían en eso. Ellos creían en lo que decían porque ellos fueron con los escribas los que hicieron las leyes, pero no llevaban las leyes. Violaban las leyes que ellos mismos hacían. Porque ese es el problema. Hoy en día, muchos estudiosos de la Biblia y no hacen lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Hay veces que nosotros tenemos que esperar por señales de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para todas las cosas que nosotros hagamos en nuestra vida, para donde hay sufrimiento, para donde falta el sentido. El sentido es la cosa común
de cada uno de nosotros. Hay veces que nosotros perdemos ese sentido común en nosotros. Pero nosotros, si nos dejamos guiar y por medio de la fe, podemos salir hacia adelante. ¡Ay, Dios! Quiere manifestarse en nosotros. Qué lindo es cuando Dios se manifiesta en nosotros. Que cuando nosotros oramos, como le sucedió a este servidor, oré por un niño que estaba endemoniado. Desde aquí, en una distancia, a Estados Unidos. Ese niño quedó liberado. Pero ese que se liberó de ese niño vino a tener a mi casa. A los 3 días, un camión me atropelló. Yo esquivándole y él para encima de mí. Ya yo sabía que ese era el ataque que venía de parte del enemigo. Porque él me lo dijo claro. Ahora te toca a ti. Y yo sí me toca a mí. No tengo miedo. Porque yo no le tengo miedo a la muerte. Yo le tengo miedo a los vivos. A la muerte yo no le tengo miedo. Pero Dios me levantó de una silla de ruedas. Y Dios hizo y se manifestó en mí por las cosas que yo hice para Él. Por eso es que así es que Dios se manifiesta a través de nosotros. Cuando hacemos esas cosas que son para beneficio del Evangelio, no para beneficiarnos nosotros, no para vanagloriarnos nosotros, porque yo no me puedo vanagloriar porque se me hayan partido las piernas. Lo que hice fue que confié en mi Señor, que es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, para confirmaciones, para todas aquellas cosas que nosotros necesitamos. Tenemos que esperar también en el tiempo de Dios. Pero comenzaron a discutir con él, pidiéndole señales del cielo para tentarlo. Así sucede hoy en día. Hay muchos que tentan a Dios. Hay muchos que desafían a Dios. Que a Dios no se puede tentar ni desafiar. Simplemente pedirle en oración para que Él se manifieste en cada una de nuestras vidas. Versículo 12 dice, y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Jesús suspiró con indignación cuando aquí ellos le están pidiendo señales. Porque ellos no creían en Él. Y Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Ya Él conocía el proceder de esos fariseos, que eran unos hipócritas, que eran unas personas de maldad. Porque en muchas ocasiones estos estudiosos de la ley deberían haber aceptado las señales. ¿Qué más señal de que alimentó 5,000 personas con tres panes y 4 peces? ¿Qué señal más de los ciegos sanando? Que donde quiera la multitud los seguía por los milagros y las personas detrás buscando el milagro. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día cada uno de nosotros. Ir detrás de Dios para nuestro milagro. Ir y buscar a Dios para las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Porque en Dios es que está la fuente de liberación. En nuestro Dios está la fuente
de nuestras vidas. Porque señales que apuntaban a las profecías que se estaban cumpliendo. Es como hoy en día, hay muchas personas que parece que leen la Biblia y no ven todas las cosas que están sucediendo en la vida diaria y comparar con lo que nos dice la palabra. Hermanos, ya las profecías se están cumpliendo y se han cumplido muchas de ellas. Solamente Dios espera que nos arrepintamos delante de Él. Ahora mismo Israel es la profecía más clara que nos habla la palabra de Dios, porque Israel es el pueblo de Dios. Pueden tirarle bomba, diluvio, lo que sea, pero hay un algo que protege a Israel. ¿Y quién es ese algo? Nuestro Dios. Porque Israel es una de las tierras prometidas. Y nosotros tenemos que abrir los ojos para ver estas señales que se están viendo hoy en día, que se están cumpliendo poco a poco. Delante de sus ojos, delante de nuestros ojos, se están cumpliendo esas profecías, pero el mundo hoy en día vive como que nada ha pasado. El mundo hoy en día vive de una forma que no piensa cómo están las cosas hoy en día. Pero hoy en día las cosas se están cumpliendo. Sin embargo, sus corazones están endurecidos. Es que ese es el problema de muchas personas hoy en día, que se piensan que ya tienen el cielo ganado. Y hay un error grandemente en muchas personas que piensen así. Porque todavía nadie sabe ni la hora, ni el día, ni el momento en que Cristo Jesús viene por su iglesia. Están ciegos emocionales y espirituales, porque hoy en día tenemos que vivir bajo los ojos y la visión del Espíritu, pero están pendientes al bochinche, a las cosas que no son de Dios, y piensan que con acusar a los demás están bien delante de Dios. Dios es el único que nos puede juzgar y acusar. Hay señalamiento para la iglesia cuando hay cosas que no deben de ser en las iglesias. Nosotros tenemos potestades para señalar el pecado, no para juzgar a nadie. Solamente señalar el pecado. Porque el que no señala un pecado es pecador como el mismo que está pecando. Por eso nosotros tenemos que señalar lo que es el pecado. Pero tienen sus corazones endurecidos. No les importa poco las cosas que sucedan. Y sus mentes no están en Dios. Sus pensamientos, su corazón, sus mentes no están puestas en la visión que tienen que tener. Así es lo que pasaba con los fariseos. Ellos, su corazón, no veían las cosas que estaban sucediendo y los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos le pedían más milagros, y le pedían más milagros, y pedían más milagros. Pero sus corazones estaban duros. ¿Cómo usted va a entender el propósito de Dios si usted tiene su corazón endurecido? En Mateo, vamos a buscarlo por aquí. En Mateo, capítulo 12. Vamos a buscarlo. Biblias nuevas, se le pegan las páginas y a veces da una dificultad para buscar. Capítulo 12, versículo del 38 al 40.
Y dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. El 39 dice: él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ay, santo mi Dios. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús estaba jurando que los líderes religiosos preferían probarlo con demandas mesiánicas. Mesiánicas es de las señales del Mesías, pero estaban delante del Mesías. Por eso es que su corazón estaba endurecido. Por eso es que no tenían visión espiritual. Por eso es que no se daban de cuenta el propósito de Jesucristo para esos días en que Jesucristo vino a la tierra. Pero sí sabían juzgar, sí sabían señalar, pero al hombre, al Hijo de Dios. No señalarse ellos mismos. Porque ¿quién va a señalar la ley si la ley son ustedes? Nadie. Es como los gobiernos. Ellos se fiscalizan ellos mismos. Pero no hay nadie que los fiscalice. Pero así quieren fiscalizar a la humanidad. Porque Jesucristo es quien es y cómo es y quién fue, quién será y quién sigue siendo el Salvador de la humanidad. Pero ellos preferían probarlo con demandas mesiánicas en el lugar de estudiar, porque aquí es que viene el punto principal. Si usted no tiene visión, si usted no estudia, si usted no busca, ¿cómo usted puede ser y creerse ser como Dios? Jamás. Prefieren probarlo con demandas mesiánicas, en lugar de estudiar cómo se cumplen las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Es que el Señor ha dado muchas señales, pero el pueblo no lo quiere entender, porque el mundo vive hoy en día como los carritos locos, pensando en el porvenir, pensando en las cosas monetarias, pensando en el progreso, pero no se miran a progresar en las cosas de Dios. Hay personas que predican hoy en día hablando palabras obscenas, especialmente en las redes sociales. Hay personas que si te van a dar una reprimenda o un consejo de parte de Dios, te tienen que insultar al grado de decirte hasta pedáfilo, al grado de decirte palabras obscenas. Tener cuidado. Pues esas personas no recibirán otra señal de Jonás. Y en Mateo mismo, volvemos nuevamente hacia atrás, capítulo 16. Santo mi Dios. Santo tú eres mi Cristo.
capítulo 16, versículo 4. Y dice, las generaciones malas y adúlteras demandan señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué más señal se le puede dar a una persona que estuvo en el vientre de un pez? Porque muchos dicen una ballena. La Biblia no especifica qué clase de pez era. Era un pez enorme. Pez enorme puede ser cualquier pez. Y esa señal, ¿qué más señal que esa? Que dio Jonás. Dios, cuando se manifiesta en nosotros, se manifiesta en poder y con gloria. 3 días y 3 noches por la desobediencia. Y eso es lo que viene diciendo este mensaje, que nosotros tenemos que ser obedientes hacia Dios. Olvidémonos de las señales. Sí, cuando pedimos señales de confirmaciones por peticiones, pero vamos a olvidarnos un poco de las señales y vamos a reconstruir la obediencia. Obedecer el mandato de Dios. Señales, se han dado muchas. Señales, se han cumplido muchas. Y vuelvo, siempre he dicho esto, váyase a Apocalipsis 20 y el 22. Ese ya es el fin de la humanidad. Pero las personas no quieren entender lo que leen. Y no es leer por leer, es leer para entender que Cristo ya pronto viene por su iglesia. Ya Cristo viene por su pueblo. Dejémonos de estar como las mujeres, los hombres, y vivamos la vida como hombres que somos en Cristo Jesús. Y cuando digo esto, es aquellos bochincheros, aquellos que se pasan llevando y trayendo, aquellos que se pasan, es como decía la sierva ayer en su mensaje, le dice una cosa a una persona, esa persona le dice otra cosa a la otra, y así siguen en cadena, pero cuando viene hasta la última persona no dicen la verdad, y lo que crean es bochinche, blasfema, y todas esas cosas que no son agradables para Dios. Vivamos en paz y en armonía, humildemente, porque al humilde Dios lo mira, al altivo Dios lo mira desde lejos, y esas son las murmuraciones. Así mismo es, Paula, el murmurar de los demás. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque ya Cristo viene por su iglesia. Después no digan, a mí no me dijeron nada. No porque lo diga yo, por todas las redes sociales que se predica la palabra de Dios. A mí no me dijeron nada. Hay que tener cuidado. Ya pronto Cristo viene por su iglesia. Este era el mensaje que les tenía para el día de hoy. Esperando que hayamos entendido de que tenemos que ser más obedientes hacia la palabra de Dios. Tenemos que atender mucho más, no a las cosas del mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos del mundo de Dios, de las cosas de arriba, que estas son las que nos van a fortalecer a cada uno de nosotros. Con permiso. Así que vamos a orar por los que estuvieron presentes, por aquellos que lo vayan a ver luego bajo reproducciones. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Padre,
por permitir traer esta tu palabra, mi Dios, de parte tuya, mi Cristo amado. Padre, bendice a cada uno de los que estuvieron presentes, Padre Celestial. Llénalos de ti, llénalos de gozo, llénalos de tu paz, Padre Celestial. Porque algún día, Padre Santo, tenemos que darte cuenta de todo lo que hemos hecho aquí en la tierra. Pero nuestro juez, nuestro Salvador, Jesucristo, será quien nos va a defender. Pero si hemos hecho las cosas como no tenían que ser, no hay defensa ninguna. Automáticamente seremos descalificados delante de tu presencia, Padre. Por eso danos señales cada día, Padre Celestial, de cómo vivir esta vida en ti. Te doy gracias, gloria, honra y honor por ti, Padre, mi Padre Celestial y el Padre de la humanidad, mi Cristo. Te doy gracias, mi Cristo, te doy gracias, mi Dios. Ahora, Padre, dejo todo el resto de la noche, Padre, que descansemos tranquilamente en ti, Padre, y en tu promesa. Gracias, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así que bendecida noche a todos.